Eventos de los últimos días. La crisis final. Prepárate. Con Jorge Pilco. Es un gran privilegio para mí el contar con tu presencia. Ambos estudiaremos la palabra de Dios. Hoy el tema es las 7 últimas plagas y la batalla de Armagedón. Está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Si las plagas no convierten a nadie, ¿por qué Dios lo permitirá? Durante miles de años el Espíritu de Dios ha ido trabajando en los corazones de los hombres, pero ha advertido que esto no siempre será así. Génesis 6:3. Satanás debe tener la oportunidad de demostrar cómo sería un mundo completamente bajo su poder, y así Dios finalmente permitirá que los vientos de la lucha soplen sin obstáculos, pero no antes de que sus siervos, sus obedientes hijos de Dios, como lo fue Noé, sean sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. El tiempo de angustia será muy corto. Apocalipsis 18:8. Por lo tanto, sus plagas vendrán en un día. Un día en la profecía bíblica representa un año literal, de acuerdo a Ezequiel 4:6. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Esta orden será proclamada pronto, después del tiempo de gracia, poco antes de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que las calamidades presentadas en este capítulo están por venir. Las 7 últimas plagas constituyen la plenitud de la ira divina, sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14:10. Las 7 últimas plagas son literales y parecidas a las que han caído sobre Egipto. Éxodo 5. Ambas testifican de la superior autoridad de Dios, el poder de Dios. Ambas terminan con la derrota decisiva de los hombres que han escogido desafiar a Dios. La primera plaga, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esta úlcera viene del griego gelkos, significa llaga, herida supurante. Esta palabra gelkos se usa para designar los tumores cancerígenos que cayeron sobre los egipcios, de acuerdo a Éxodo capítulo 9, versículos 9 y 10. Esta plaga cae sobre aquellos que no han prestado atención ni al mensaje del tercer ángel, que amonesta contra la adoración de la bestia, el sistema papal y su imagen de la bestia, representada por esa forma de protestantismo apóstata, Apocalipsis 14:9, ni al llamamiento final de Dios a salir de la Babilonia, la grande, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 al 3. Esta plaga no será universal. Apocalipsis 16:3, la segunda plaga. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar estaba contaminado en sangre, como sangre de muerto, es decir, sangre coagulada de un hombre muerto, donde hay terrible pestilencia y contaminación. Esta plaga también no será universal. Apocalipsis 16:4, la tercera plaga. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Durante la tercera plaga serán afectados los ríos y las fuentes de las aguas. Versículo 4. El mar es útil principalmente como una vía para el comercio e intercambio internacional. Se ha sugerido que con la obstrucción de los viajes
y el comercio internacional, de acuerdo al capítulo 13, versículos 13 al 17. Bajo esta plaga, Dios tiene el propósito de demostrar claramente su desagrado por el plan de Satanás de unir a las naciones bajo su dominio. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado de beber sangre, puesto que merecen, derramaron. Se incluye la sangre de los santos aún vivos, que han sido señalados para el martirio, de acuerdo a Apocalipsis 17:6. La palabra tú les has dado significa que las plagas son un acto directo de parte de Dios. Apocalipsis 16:7. También oí a otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:8. La cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron. Bajo esta cuarta plaga, los hombres comienzan a culpar a Dios por sus sufrimientos y finalmente comprenden que están luchando contra Él. No se arrepienten. En vez de reconocer su culpa, comienzan también a culpar de la situación a los que han permanecido fieles y leales ante Dios. Los habitantes de la tierra, que han negado vez y tras vez las ofertas de amor y salvación de Dios, sufrirán sin duda esta intensa calor, pero sus peores resultados evidentemente serán la sequía y el hambre que jamás haya conocido el mundo. Esta plaga será acompañada de un hambre por la palabra de Dios. Amós 8, 11 y 12. Aunque es vana y solo para aliviar el sufrimiento ocasionados por las primeras 4 plagas y querer evitar futuras calamidades, según 2 de Corintios 7, 9, su propósito es escapar de la angustia ocasionada por las plagas. No es una genuina reconciliación con Dios. Esta plaga, como las 3 anteriores, no es universal. Apocalipsis 16:10. La quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Sobre el trono de la bestia. Aquí se refiere al papado en su resurgimiento. Satanás cuenta a todo el mundo como súbditos y tiene el control indiscutido de la raza humana. Se cubrió de tinieblas. Estas son tinieblas literales acompañadas de frío y miseria. Y mordían de dolor sus lenguas. El poder de la bestia queda ahora socavado al sufrir humillación delante de la gente, mientras los habitantes de la tierra se muerden las lenguas de dolor, se enfurecen al darse cuenta de la impotencia e incapacidad de la impía Trinidad para protegerlos de los efectos de las plagas. Se sienten engañados, pero siguen maldiciendo y blasfemando a Dios por su dolor de sus llagas y rehúsan arrepentirse. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:12. La sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El gran río Éufrates. Aquí no se refiere al río literal, como un río, ni al secamiento de sus aguas literales. Se usa exclusivamente como un símbolo del cristianismo apóstata. Apocalipsis 14:8
y 17:5. Histórica y geográficamente, el río Éufrates fue el río de la Babilonia literal, según Jeremías 51, 2 y 13. Por lo tanto, el significado del río Éufrates debe entenderse en términos de su símbolo de la Babilonia misma. Las aguas del Éufrates son las muchas aguas, según Apocalipsis 17:3 y 15. Sobre las aguas se sienta la Babilonia mística, y a quienes ha embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 2, 13 y 3. Y el agua de este se secó. Aquí se refiere al retiro del apoyo humano a la Babilonia mística. La palabra camino es figurado y se refiere al camino por el cual se prepara la tierra para que Cristo y los ejércitos del cielo triunfen sobre la Babilonia. Reyes del Oriente literalmente representa a Cristo y sus acompañantes. Este punto de vista se basa en el incidente de Ciro, que conquistó Babilonia, secando por desvío el río y luego libró al pueblo de Dios, los judíos, para que regresasen a su tierra nativa. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El término de la boca representa la política que esta triple unión religiosa proclama al mundo, mencionado en Apocalipsis 17:2. Este trío de poderes paganos religiosos son el dragón, la bestia y el falso profeta. Constituyen la gran Babilonia de los últimos días. A manera de ranas, estos demonios son el aliento mismo de la Trinidad satánica en el último engaño. Se los describe como la contraparte de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, enviados con un falso evangelio a persuadir a las autoridades seculares y políticas para que se pongan del lado de ellos, en contra de Dios, en contra de su pueblo, como preparación para el gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El término reyes de la tierra son precisamente poderes políticos de la tierra que congregan a las naciones para una cruzada con el fin de destruir al pueblo de Dios. Esta liga universal religiosa y política aspira a gobernar el mundo. Los espíritus demoníacos irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se les unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en las escenas de aflicción y angustia, descritas por el profeta y llamada tiempo de aflicción de Jacob. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y aconcojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los 3 espíritus inmundos de los versículos 13 y 14 se congregaron para la batalla que se librará bajo la 7ª plaga. La palabra Armagedón proviene de 2 palabras hebreas. La primera, Arc, que significa ciudad, montaña. La segunda parte del nombre proviene del hebreo Magedón, que proviene de la palabra Megido, la antigua ciudad de Megido, ubicada entre las montañas hacia el sureste del valle de Jezreel, segunda de Crónicas 35:22.
Megedón también proviene de la voz hebrea Mojev, palabra hebrea usada comúnmente para referirse a congregación, de acuerdo a Levíticos 23:2, o lugares de congregación, de acuerdo a Lamentaciones capítulo 1, versículo 15. La sexta plaga narra la batalla del Armagedón. Es la batalla entre el bien y el mal. La tierra es el campo de batalla. Es una lucha desesperada en la que los humanos y ángeles están involucrados. Es el conflicto entre Cristo y Satanás. Es una batalla ideológica, espiritual. No es una lucha en la Palestina actual, Irán o Irak o el petróleo, o que será una guerra entre el Occidente y Oriente. Es el escenario de la contienda final y de la victoria de Cristo frente a Satanás. Apocalipsis 16:17. La séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Por el aire. Sobre el aire quiere decir que esta plaga será mundial, universal. Esa misma voz que sacude los cielos y la tierra quiere decir que toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, cadenas de montañas se hunden, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se han vuelto como Sodoma y Gomorra por su corrupción son tragadas por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades son arrasadas. Palacios suntuosos en los que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Las paredes de las cárceles se parten de arriba para abajo y salen los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Son libertados y damos gloria a Dios por eso. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto literal, pero también un terremoto de sentido figurado, lo cual desmenuzará la Babilonia mística. La triple unión será completamente desintegrada, de acuerdo al versículo 19. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad es Babilonia mística, partida en 3 partes. La triple unión de organizaciones religiosas apóstatas, el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo moderno generado por Satanás pierde su unidad y su poder de obrar. Las huestes celestiales de la tierra se vuelven contra los dirigentes unos contra otros, con las mismas armas con las cuales antes se proponían matar a los santos. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Estas convulsiones de la tierra son el resultado del gran terremoto, de acuerdo a Apocalipsis 16:18. En Apocalipsis 16:21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cada enorme granizo tiene el peso de un talento, y un talento tiene el peso promedio de 30 kilos. Los impíos blasfemaron contra Dios, revelando así su desprecio por Él, en medio de los juicios más penosos. Dios no soportará eternamente el problema del pecado. Llegará un momento en el que el pecado haya alcanzado su límite. La iniquidad ha seguido su curso, y Dios no tiene ninguna razón para retrasarse más. La cosecha está madura, está lista. Entonces llegará un momento de terrible retribución
como las 7 últimas plagas. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Si persistimos en el curso del pecado, Dios honrará nuestra elección. No puede obligarnos a obedecer y ser salvos. Dios finalmente nos entregará las consecuencias de nuestras propias decisiones, obstinadas. Sin embargo, hoy todavía nos suplica con tierno amor. En Ezequiel 18, 30 al 32 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios quiere nuestra salvación. Y por eso Él ya murió en la cruz del Calvario. Ya pagó. Lo que necesitamos hacer es aceptar esa salvación, es aceptar a Jesús, es aceptar su amor, es aceptar su perdón, es aceptar su palabra y es aceptar que Cristo viene pronto, por segunda vez. Y eso debe hacernos los más felices. Dios te bendiga. Jesús es la esperanza. Si tienes preguntas o comentarios o deseas conocer más de Jesús, por favor, escríbenos. Prepárate, porque Cristo viene pronto, muy pronto.